교회 앞에 주신 하나님 말씀은 마가복음 15장 La palabra de Dios, Marcos capítulo 15, versículo 6 hasta el 15. Marcos capítulo 15, versículo 6 hasta 15. Vamos a leer todos juntos. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba un preso, cualquiera que pidiese, y había uno que se llamaba Barrabás, que preso a sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta, y viendo la multitud comenzó a pedir que dijese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que los envidiados le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes insistían a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, le dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga? Que llaméis al rey de los judíos. Y él se volvió a dar voces, crucificarle. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucificarle. Y Pilato quería santificar al pueblo. Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. En este momento vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar todos juntos. 오늘도 우리를 또 예배자로 또 불러주시고 오늘 예배 가운데 우리 모두가 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령한 시간, 또 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 하나님의 또 능력이 또 하나님의 또 권능이 오늘 또 예배하며 하나님의 말씀을 또 사모하는 우리 모든 또 심령 가운데 또 아름다운 은혜와 또 아름다운 복으로 아름다운 생명으로 나타나도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 우리 모두가 예수는 죽고 죄인은 살다라는 주제로 말씀드릴 때 하나님이 역사하여 주시고 이 시간 또 말씀을 증가하실 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 또 성령과 또 능력과 권능이 충만하도록 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 말씀 받되 사람의 말로 받지 않게 도와주시고 오늘날 또 내게 명하시는 하나님의 말씀으로 우리 모두가 아멘할 수 있는 믿음과 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo que nos has dado. 예배드리며 Hemos venido delante tuyo a reentregar este culto. 말씀을 전하기 위하여 세우신 종을 Padre Dios, dale la bendición a tu siervo, quien va a llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, para que tenga ese poder para llevar tu palabra. Y ayuda, Señor, a cada una de las personas que llevarán tu palabra, que van a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Jesús muere y los pecadores viven. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es misericordioso. Él envía al justo, quien no tiene pecado, al mundo para morir en cambio de los pecadores. Así ellos pueden vivir. El justo es solo uno, quien es Dios. Para manifestar su justicia, Dios envía a Jesucristo al mundo. El justo muere en cambio del cruel pecador, para que él pueda tener la vida. Este es el Evangelio. Si una persona conoce el por qué Jesús murió y cree en Él, conocerá que Él es el cruel pecador y será salvo. El pecador cree que puede recibir la salvación porque hay alguien que ha muerto por él. El creer esto y poseer esta fe es el bautismo. Para sellar y garantizar a los que han recibido el bautismo, Dios envía al Espíritu Santo sin límite. Desde este momento, los santos ya no pertenecen a la ley, sino están debajo de la ley del Espíritu Santo. Ellos le obedecen. El bautismo no es una conciencia, sino una experiencia. Es experimentar la obra que Dios hace y unirnos con Jesús, quien Él ha enviado. Si recibimos el bautismo con un corazón verdadero, tenemos que recibir el Espíritu Santo como regalo. Si nos amemos nuevamente por el Espíritu Santo, nunca podremos ser salvos. Cuando el poder de la vida, dones e inspiración del Espíritu Santo son pertenecientes a nuestro cuerpo y vida, somos personas de Jesucristo. La persona que pertenece en Jesús ha experimentado la gracia de Jesús en todo. Pertenezcan al lado de Jesús, seamos testigos de Jesús. Amén.
은혜를 아는 자가 El que conoce la gracia es quien puede recibir la salvación. 예수께서 죽으셨는데 Jesús murió en la cruz, pero esa muerte, 은혜가 된다는 것을 아는 사람이 구원을 받습니다. las personas que conocen que esa muerte es 예수가 gracia para nosotros son quienes tienen la salvación. Jesús ha muerto, 소식이 전해져도 pero aunque esa noticia haya dado a las otras personas, ha sido llevada a las otras personas, pues si las personas no aceptan esto, entonces ellos no van a poder tener la salvación. 이 신학 공부할 때 보니까 Cuando yo estudiaba la teología, 반법이라는 것이 있어요. 현대적으로 생긴 연구 방법입니다. hay una forma para poder pues 예수님 같은 분이 buscar las diferentes teorías. 로마에 의해서 Pero entonces, por ejemplo, si Jesús, había una persona que se llamaba Jesús, quien había vivido en Roma y había muerto. 우리 예수님 죽으셨다는 사실 Pero la verdad es que el hecho de que Jesús ha muerto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros a través de esa muerte sabemos que Dios nos ha dado a nosotros las gracias, como ustedes están viendo ahora en la pantalla, que la muerte 당장 은혜가 됩니다. de Jesús es gracia. 그래서 이 사실이 Pero esta verdad, cuando ha sido llevada a las otras personas, uno tiene que aceptarlas diciendo, ay, gracias Dios, gracias. Pero si comienza a decir, ay, ¿será que eso es verdad? Pero entonces la verdad, eso no va a poder ir a más. Pues la verdad es que si nosotros vemos en la perspectiva de Dios, pero en la perspectiva de Dios, Dios para poder dar a sus santos esa salvación, Él da a su Hijo. Pero entonces si los santos comienzan a dudar sobre esto y dicen, ay, ¿será que nosotros recibimos, será que Jesús ha muerto? ¿Será que Dios me ha dado la salvación? Entonces estas personas dudando si ellos irán al infierno o no, entonces es lo mismo que esto. Pero entonces, digamos, hay alguien quien ha dado su vida por nosotros y Él ha dado su vida por cada uno de nosotros. Es algo que nosotros sabemos. Eso es algo que ocurrió hace muchos años atrás. Sin embargo, Él a través de eso nos da a nosotros la gracia. Cuando nosotros no conocíamos sobre esto, antes de que nosotros no conocíamos sobre esto, ahora Él nos ha dado la gracia a nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es aceptar esa gracia y recibirlo. Cuando en el momento que nosotros conocemos esto, nosotros solamente lo que tenemos que hacer es aceptar. Y así es como nosotros podemos llegar a la salvación. La salvación es realizada en el momento en el cual nosotros aceptamos que hemos tenido esa gracia, que nosotros hemos recibido esa gracia. Por eso, aquel que ha recibido esa gracia es quien recibe la salvación. Sin embargo, Jesús también dijo que no muchas personas podrán recibir la salvación. ¿Por qué? Porque esa puerta es estrecha y no habrá muchos que podrán entrar. Y aunque estén tratando de entrar en esa puerta, no todos podrán entrar. Así fue como Él dijo de antemano. Pero entonces, aunque muchas personas han escuchado de que Jesús ha muerto por ellos, como ellos no aceptan esto, y aunque ellos estén tratando de seguir ese camino de la muerte, y ellos están rechazando a Jesús, ellos ya han recibido la gracia, porque Jesús ya ha muerto en la cruz por todos nosotros. Pero si nosotros vemos en la perspectiva de Dios, el hacer esto no es algo que fue muy fácil para Él. Él es el Dios de justicia y Él ciertamente tiene que juzgar al pecador, al que tiene el pecado. Pero entonces, esa obra que Él tiene que hacer, muy obviamente, quien tiene que castigar al pecador,
내리실 근거가 없어졌어요. 그래서 하나님이 Él 갑자기 ahora, de repente, él ya no hay la necesidad de tener esa, pues de pagar esto, sino de darles a ellos el castigo. Pero entonces, ahora en este momento, el Dios y nosotros tenemos esa comunión. Queridos hermanos, nosotros hemos recibido la salvación. Jesús ha derramado su sangre y nos ha dado la gracia a nosotros antes de que nosotros supiéramos. Y esto es tan 오늘 우리가 말합니다. grande. 시각적으로도 그렇게 얘기하죠. Y así es como también teológicamente decimos. Así de fácil y simple es nuestra fe. 죄인이었을 때에 Cuando nosotros éramos pecadores, nosotros a través de su sangre, nosotros hemos recibido la gracia y la salvación. 이렇게 되니까 Pero la verdad, esto en la perspectiva de Dios no es algo fácil. ¿Por qué? Porque esto era cuando nosotros éramos enemigos de Dios. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él dio a su Hijo y Él hizo que su Hijo muriera 그러니까 y recibiera ese castigo que nosotros debíamos recibir. 그가 해소해야 될 진노가 거기에 다 해소됐어요. Por eso, Él dio ese castigo y esa ira que teníamos que nosotros recibir a su Hijo y ha tenido esa comunión con nosotros y hemos podido tener esa reconciliación. 옛날 일, 그 원수되었던 그 관계를 Por eso, Dios desde a partir de ese momento no recuerda ese momento en el cual Dios y nosotros éramos enemigos, sino que a partir de ese momento nos ha dado una y otra vez esa oportunidad para poder conocer esa gracia. ¿Qué tan grande es esto? ¿Qué tan grande y qué la gran gracia de Dios a través de esto? 어떤 집행관이 Si les digo en otra forma, digamos, el juez tiene que dar, tiene que declarar ese castigo. 난데없이 자기 아들을 사형을 시키고 Pero entonces ese juez, en cambio de darle ese castigo a esa persona, a ese pecador, se lo da a su hijo. Y luego, entonces ese hijo recibe ese castigo y lo realiza. Y luego se reconcilia con el pecador. Esto es lo mismo, como algo parecido. 좀 경향이 있어요. 그 말씀 그대로 이렇게 되는데 Pero así es como nos dice en Romanos 5, desde el 8 hasta el 10, que nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, porque por Él seremos salvos de la ira. 여기까지가 사람 입장에서 Hasta acá podemos poder ver las perspectivas del hombre, pero luego ¿qué dice? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. 인간은 책임 Por eso que nos dice, el hombre tiene una gran responsabilidad a través de su pecado. 진노 Pero entonces, ¿qué está hablando? Él nos salva de su ira. 형벌하시는 Esa ira que Él tiene que dar por esos pecadores, tiene que castigar a esos pecadores. 하나님이 그걸 해소하느라고 Pero Dios verdaderamente, Él deja esta ira y Él, 관계가 없어졌을 때 우리가 en el momento en el cual ya no tenemos esa ira entre medio de Dios y nosotros, tenemos que ir hacia Dios. Así es como tenemos que hacer. 은혜를 모르는 자 Pero entonces la persona que no conoce la gracia, que aunque haya escuchado y no la acepta, 일이 아무 소용이 없는 거예요. la verdad estas personas 그들에게는 no podrán recibir esa salvación. Y la verdad es que Jesús murió en vano por esas personas. 되는 것입니다. La muerte de Jesús ya no tiene ningún efecto por estas personas. ¿Por qué? Porque Dios ya ha dado la gracia por ellos, pero esta gracia ha sido gastada, ya es en vano. 근데 그 자기와 Pero entonces otras personas, 교회와의 자꾸 이렇게 뭐 갈등이 생기거나 digamos, si una persona que aunque haya creído, pero entonces constantemente tiene un conflicto con el pastor o dentro de la iglesia, 일과 자꾸 맞부딪히는 o constantemente choca con la obra del Espíritu Santo, entonces estas personas, 하나님의 은혜가 그가 실제로 베푼 정도만큼 la verdad, 임하지 않은 거예요. solamente ha venido de ellos. El hecho de que esa gracia solamente ha venido de ellos 은혜를
가치 있게 보지 않은 거예요. Pero la verdad es que estas personas no han visto ese valor de esa gracia que han recibido. Aún, digamos, puede decir que al principio hayan conocido esa gracia, pero luego la han dejado. 좋은 씨가 항상 Por eso, de la misma forma como aunque esa semilla buena ha sido caída, no obtiene los frutos dependiendo de esa tierra, de la misma forma como la parábola de la semilla del sembrador. Por eso, Dios, para darnos a nosotros esa gracia, Él tuvo que esforzarse con todo su ser. Esto es algo que nosotros podemos ver como en el pasaje bíblico que hoy leímos, que nos dice antes de este pasaje bíblico que hemos leído. 형을 받지 않고 살아나오실 수 있었어요. 빌라도는 Jesús hubiera podido escapar de la muerte. ¿Y por qué? Porque Pilato supo de que Jesús no tenía ninguna culpa, no tenía ningún pecado. Por eso, él trató de salvarlo. Por eso, ¿qué fue lo que él dijo? Él dijo que, pues, él pensó que primero él le hubiera dicho a los israelitas que él iba a dar esas, pues, a través de las fiestas de soltar a un preso, que iba a entregar a Barabás, que iba a entregar a Jesús en cambio de Barabás. 예수님을 살려주려고 했습니다. Pero entonces Pilato, en medio de esa situación, quiso salvar a Jesús. 그런데 그는 이미 알았어요. Pero entonces el Pilato supo de que los principales sacerdotes tenían envidia de Jesús. Jesús que no tenía ningún pecado, tenían envidia de él. Y por por la envidia, ellos trajeron a Jesús ante él. Pero entonces Pilatos quiso salvar a Jesús. Y entonces Pilato pues usó la oportunidad del día de la fiesta de soltar a un preso. Entonces dijo, esta es la oportunidad para poder salvar a Jesús. Y entonces Pilato le da pues la opción a los israelitas de que escogieran entre Barrabás y entre Jesús. Y él iba a soltar a una persona. ¿Será que ustedes quieren que yo suelte a Jesús, quien es el rey de los judíos? ¿Por qué? Porque ese era el momento en que Jesús tenía era famoso y pues había hecho unas grandes cosas. Pero entonces él hubiera pensado, ¿quién será quien le va a poder pues tener algo contra él? Pero entonces, ¿quién, en cambio de Barrabás, quien que había matado a alguien, tenía un gran pecado? Entonces dijo, ¿ustedes qué van a escoger? ¿A Jesús o a este pecador? Escojan ustedes. Entonces, pues Pilatos tenía pues esa paz en él, porque sabía que iban a escoger a Jesús, pero en medio de esto algo pasó completamente diferente. En ese momento dijeron que murieran, que mataran a Jesús, que le dieran a Barrabás en cambio. Pero entonces, ¿quiénes eran los que estaban ahí incitando a la multitud? Los sacerdotes eran los que estaban incitando a la multitud. En esa situación era tan fuerte. Pero entonces, en medio de esa situación, Pilatos tenía un gran temor en sí, porque él pues sabía de que Jesús no tenía ningún pecado, pero él de todas maneras, como temía del pueblo, él entregó a Barrabás. Pero entonces, en medio de esa situación, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Si Jesús hubiera dicho, yo no tengo ningún pecado, entonces si él hubiera dicho esto, la verdad, él hubiera dejado pues toda esa situación y él hubiera salido de eso. Pero Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Tú eres el rey de los judíos, y dijo, sí. Pero entonces Pilato sentía en su corazón de que Jesús, pues quisiera que Jesús dijera de que él no era pecador, de que él respondiera, porque en medio de esta situación él hubiera podido morir.
왜 이래? Pero entonces Pilatos le dijo como, ay, tú deberías hablar, tú vas a morir si tú no hablas y no, si no respondes. 한마디도 Pero Jesús no dijo nada. Jesús no dijo nada. 그가 무슨 갑자기 무슨 특별한 Pues la verdad, 생각을 가지신 것이 아니라 예언이 그렇게 esto no es algo que Jesús haya pensado de repente, sino que ha sido ya hecho ya ha sido profetizado anteriormente, como nos dice en Isaías 53 desde el 6 hasta 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 그대로 이루신 거예요. 지금 Así es como Él ha realizado esta profecía. Qué tan grande esa aflicción había tenido Jesús en Él. Pero la verdad, a través de eso nos ha dado esa gran gracia a nosotros. 이런 예수의 그런 우리를 향해서 하신 Pero la verdad, esa obra que Dios ha hecho ante nosotros, 모습에 대해서 우리는 마음 la verdad, ¿cómo es que nosotros tenemos que responder? 우리는 성령 침례받고 성령 Por eso, nosotros tenemos que recibir en eso, creer en Jesús, recibir el bautismo y recibir el Espíritu Santo. Y nosotros a través del Espíritu Santo somos sellados. Pero entonces, ¿cómo es? Como Dios obra en nosotros, algo que nosotros hemos sabido. Dios nos ha tomado a nosotros como coherederos. Ese es el propósito de Dios. Dios al darnos su gracia a nosotros es para poder hacernos a nosotros como coherederos. Como nos dice en Timoteos 3:7, para que justificados por su gracia, venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 그냥 막 Por eso, Dios no nos deja a nosotros hablando, sino que nos ha dado a nosotros esa gran, esa 또 허물로 죽은 우리 valor a nosotros, que también es en Efesios 2, desde el 5 hasta el 6, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. 지금 여기 신도림동에 있는데요. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a nosotros? Que nos sentará a nosotros en los lugares celestiales. Que Él ya ha cambiado nuestra identidad y nos ha hecho herederos con Él. Por eso nosotros tenemos que tener esa gran gracia de Dios. Tenemos que conocer cuál es la gracia que nosotros hemos recibido. Por eso, nosotros no podemos vivir como nosotros queramos luego de recibir esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esa gracia, al darnos esa gracia a nosotros, no es una gracia que nos ha dado que debe ser hecho en vano, sino que es una gran gracia a nosotros. Por eso nosotros tenemos que entregar nuestro corazón delante de Dios. Por eso nuestra vida de fe, ¿qué es? Es poder entregar nuestro corazón y 우리가 가끔은 이렇게 얘기를 해요. 보답하는 것. poder entregar nuestro corazón, o sea, recompensar esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Pero nosotros comúnmente escuchamos de que no debemos decir que nosotros tenemos que recompensar a Dios. No es el hecho. Pues, ¿por qué? Porque esas palabras vienen de, muchas personas interpretan esas palabras como que tenemos que pagar esa deuda delante de Dios. No es esto, sino que es recibir esa gracia y tener ese corazón y poder entregar, demostrar nuestro gran amor delante de Dios. Como esa mujer que dio ese perfume de alabastro delante de Dios, que mostró su amor delante de Dios. Por eso, toda nuestra vida tenemos que dar nuestro amor delante de Dios. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Pero entonces también nosotros tenemos que tener los diferentes testimonios de que nosotros hemos recibido esa gracia de Dios a través de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener la cuenta de que nosotros tenemos que entregar la gloria delante de Dios. 주님 내게 베푸신 그 은혜 베푸심이
당신이 Y por eso cada uno de nosotros tenemos que dar gracias delante de Dios por esa gracia que nos ha dado a nosotros. Y una y otra vez tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que saber cuál es la obra que Dios está haciendo. Y nosotros debemos dar todo nuestro ser para que la obra de Dios pueda ser realizada a través de mí. Si yo puedo ayudar a Dios en algo, o sea, necesitamos ser humildes delante de Dios. 찾아 나서죠. 이것은 왜 Y también de la misma forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir por esas personas, tenemos que ir por esas personas que aún no han conocido esa gracia de Dios. O sea, tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que evangelizar. 이 피값은 예수님 피를 뿌린 그 심령들을 Nosotros tenemos que buscar a esas personas que Jesús ya ha dado su sangre, de que Dios ha dado la gracia. Y cada uno de ustedes confirmen si ustedes tienen la gracia o no. Miren si ustedes tienen la gracia o no. Ese es el hecho de predicar. De que nosotros hagamos que las personas conozcan, de que ellos miren 설득해야 하는 que ellos tienen la gracia de Dios. 우리가 처음에 왔을 때 보니까 우리 성도 여러분 우리 많은 이 얼굴들 Nosotros la primera vez cuando venimos pues a la iglesia pues vemos a los diferentes miembros, hermanos. Bien, entonces, algo que yo veo cuando estamos todos juntos es que nosotros somos personas que hemos recibido la gracia de Dios, que hemos tomado prestado de Dios, que todos nosotros hemos recibido la gracia. Y nosotros podemos encontrar muchas personas que sirven a la iglesia de muchas formas. 예배봉사, 차량봉사 Otros dentro de las diferentes cosas que necesitan en el culto, otros a través del coro, otros también pues manejando, o otros siendo profesores. O sea, todos nosotros estamos sirviendo delante de Dios, no solamente entre el domingo, el día del Señor, sino entre semana. Pero ¿por qué es esto? Porque ellos están tratando de vivir a través de la gracia, dando el testimonio de que han recibido la gracia, dando gracias por esa gracia. No importa cómo el mundo los ha molestado, no importa qué gran aflicción han recibido del mundo, ellos no pueden olvidar esa gracia que Dios les ha dado. 평소에 이렇게 하나님 은혜를 받는 자들은 Por eso las personas que reciben la gracia de Dios constantemente reciben la salvación de Dios. Por eso la persona que reconoce la gracia que ha recibido, no solamente la gracia de Dios, sino pues también de las otras personas, o pues digamos si cualquier otra persona nos ha ayudado a nosotros, o esa gracia que nos ha dado a nosotros, la persona que conoce y reconoce esto, tiene la oportunidad, tiene esa oportunidad de poder recibir la salvación, aún más que otras personas. Las personas que dicen constantemente que les agradece y son agradecidos por las otras cosas. Estas personas pueden recibir constantemente pues la salvación. 하실 일들이 많아요 주변에는. ¿Por qué? Porque a través de estas personas Dios obrará grandemente. 그 은혜를 기억하는 사람 ¿Por qué? Porque estas personas constantemente conocen la gracia de Dios y la verdad ellos conocen de que ellos han recibido esa gracia. Estas personas reciben una gran gracia de Dios y recibirán 모르게 남들에게 aún más la gracia. 호의를 베풀고 사랑을 베풀었어요. 나름대로 은혜를 주었죠. La verdad, yo también, pues yo he dado la gracia a otras personas y he ayudado a otras personas y he amado a otras personas. Pero hay muchas de estas personas que han dado la espalda, me han dado la espalda. 갚질 않아요. Hay muchas personas 여러분과 나의 cuando nosotros decimos de que nosotros damos la gracia, 없더라고요. pues no pagan la gracia que uno da. 모르겠습니다. 저는 반평생 En el mundo es algo que nosotros podemos ver. 내년쯤에는 그런 사실을 다른 사실을 색다른 사실을 발견할지 모르겠습니다. 전혀 Pero yo, pues ya que he vivido más pues de 50 años, la verdad no pienso en recibir nuevamente esa gracia porque no la vuelven a dar. 기억해야 됩니다. Pero la verdad es que nosotros tenemos que recordar esa gracia. 하나님의 사용하시는 자로서 Nosotros somos personas 꼭 기억하시기를
Yo, siendo una persona que Dios me está usando, espero que cada uno de ustedes puedan recordar esa gracia de Dios en cuando Dios ha dado la gracia a ustedes. Pero la verdad es que Dios nos va a dar. Hay un tiempo en el cual Dios nos ha dado una gran gracia, pero si nosotros no recordamos esas diferentes gracias que Dios nos ha dado a nosotros, la verdad podemos olvidar y ni siquiera podemos llevar esto. Por eso nosotros tenemos que recordar esa primera gracia que Dios nos ha dado y eso tiene que ir hasta el final. 사실은 많은 사람들이 그런데 나는 하나님께 잘해. 하나님 은혜 잘 기억해. 그러나 Hay unas personas que dicen, pues hay muchas personas que dicen que ellos recuerdan bien la gracia que han recibido de Dios, pero ellos 하나님 은혜 난 ni siquiera recuerdan la gracia que las otras personas le han dado o pues ni siquiera se agradecen por eso. 저 사람 나빠. 그러니까 이 사람이 나에게 은혜를 베풀었는데 옛날에 Pero entonces, esa persona, la verdad, solamente recuerda la gracia de Dios, pero no las de las otras personas. 없는 걸로 해는 거 없는 걸로 하자. O hay otras personas que, digamos, aunque ha dado la gracia y han recibido la gracia, si esa persona algo mal, entonces ya le dicen que ya no quiere recibir más gracia y que ya somos enemigos. 이 사람은 Y piensa de que solamente y dice que solamente la gracia de Dios es la que él tiene que recibir. 여러 가지 이 변명으로 해서 말하는데 그러는 동안에 하나님의 은혜 Pero entonces estas personas, la verdad, no están recibiendo esa gracia de Dios y la verdad lo que están haciendo están menospreciando poco a poco la gracia de Dios. 영향력 하나님의 ¿Por qué? Porque la gracia de Dios lleva a todos los lugares sin importar los diferentes límites. 없어지는 거예요. Pero entonces las personas que confiesan de esta forma, solamente diciendo que la gracia de Dios es lo que vale, la verdad están menospreciando esa gracia. 경우가 있어요. 이건 자신이 모릅니다. Y la verdad, hay muchas personas que esas personas no reconocen de que ellos están haciendo esto, son ignorantes ante esto. 은혜의 성령이 욕받으신다는 말씀. Pero entonces en Hebreos también podemos ver de que a través de esto el Espíritu Santo es que está siendo pues menospreciado. 자에게만 그런 해당되는 말씀인 줄 아십니까? 그거 아니에요. La verdad es que este versículo no solamente se refiere a las personas que blasfeman contra el Espíritu Santo directamente, sino son estas personas que también están limitando al Espíritu Santo y están menospreciando ante esto. 자, 유학 공부할 때 Yo en el pasado, pues cuando estudié en el extranjero, 과정을 하기 위해서 cuando tuve pues en mis estudios, 뒤에 갔어요. entonces fui a una universidad y entonces cuando el primer día, 명성이 높은 학교라서 사람들이 대단히 깐깐하고 como era una de las buenas pues universidades en ese lugar, la verdad, en ese lugar, como todos eran pues inteligentes, la verdad, ni siquiera querían ayudar a las otras personas, sino que eran orgullosos. Pero la verdad es que yo no conocía a ninguna persona en ese lugar. Lo único que tenía era pues el nombre de mi profesor. Y entonces ya pues estaba en invierno y entonces no tenía ninguna ayuda de nadie, ni siquiera sabía nada. Y entonces la secretaria de 되게 친절하게 하시더라고요. la oficina de teología, el departamento de teología, vino a mí y me ayudó. Y tampoco me miró mal por hablar pues un poco diferente o por ser asiático. Pero esa persona me ayudó 어떻게 해서 그걸 con todo. Pero entonces a través de eso sentí pues una gran pues paz y la verdad me sentí cómodo en ese momento. 뭐죠? 막 이렇게 막 쏴보지 않고 Pero esa secretaria solo me ayudó solamente una vez. Pero entonces luego yo dije, 사실은
엽서를 보낸 적 있어요, 선물이나. Pero entonces ella me ayudó, pero entonces ella me ayudó y y solamente esa ayuda tan pequeña, pero la verdad llegó siendo tan grande para mí. Entonces supe de que Dios la había preparado a ella y yo dije de que yo quería mencionarla a ella, pues luego en mis prédicas. 이렇게 용기를 주는 한마디가 Pero la verdad, entre nosotros, entre nuestros hermanos, si nosotros decimos solamente una palabra, ¿qué tan pues ayuda puede ser para otra persona? 그 묵묵히 감독님 Pero entonces nosotros dentro de nuestra iglesia podemos encontrar a varios hermanos que dicen, 엄청 지원하고 있는 겁니다. pastor, lo único que quiero hacer es ayudarle. 알아주는 사람도 없이 No importa si las personas no me reconocen, pero obispo, yo le quiero ayudar. Yo me quedaré a un lado y estaré ahí para ayudarlo. 이렇게 보면은 하나님의 은혜가 막 돌아다녀요. Pero entonces nosotros a través de esto, ¿qué es lo que podemos ver? Que la gracia de Dios está en muchos lugares. Nosotros nosotros los santos, somos esos instrumentos de la gracia de Dios. ¿Qué tanto ustedes han recibido la gracia de Dios? 여러분이 지나간 그 기억 속에 아무도 전혀 인식을 안 하고 지나간 그런 지난 시간 중에 En medio de nuestros, cuando nosotros caminamos, podemos encontrar varias personas que nos han ayudado. 있었어요. 그분들이도 왜 내가 이렇게 했을까? Pero entonces uno puede pues pensar, ay, porque como yo que tengo una gran dificultad en este momento, pero de todas maneras quiero ayudar a esa persona. No es algo que pues le sobre a esa persona. 부정적으로 보기 시작하면 그러나 하나님은 그렇게 Pero entonces, pero es que Dios es así, es como Él obra a través de nosotros también. 겉으로 보면은 약점도 많고 실수도 많이 하는 우리 Pero entonces, entre los hermanos, si vemos exteriormente, podemos tener muchas debilidades y podemos tener diferentes pues dificultades, pero cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios. 성경 말씀에 보면은 Si nosotros vemos la Biblia, ¿qué es lo que nos dice cuando el apóstol Juan al ver a Jesús, 처음 봤을 때 la primera vez, qué es lo que dice a través de él? 충만하더라고. Dice que 깜짝 놀란 거야. 은혜가 tenía la plenitud de la 충만해요. que tenía la plenitud de la gracia. 16절에 보면은 Si nosotros vemos en Juan 1:16 que también porque su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. O sea, ¿qué es lo que él estaba lleno de la gracia? Pero entonces él da gracia sobre gracia. Entonces no es el hecho que da solamente gracia una vez, sino que constantemente da gracia arriba de ellos, sobre esa gracia y sobre esa gracia. 기독교 다 아는 사실이에요. 기독교 Pero es algo que eso es la vida de los cristianos. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano ¿qué es vivir constantemente dentro de la gracia de Dios, recibiendo esa gracia de Dios. 또 로마서에 보면은 También si nosotros vemos en Romanos 5:10 que dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esto es algo que ya leímos anteriormente. Es que nosotros hemos recibido una gran gracia de Dios, que solamente con la muerte de su Hijo nos ha dado esa gran gracia a nosotros. 구원을 얻을 것이다. Por eso nos da a nosotros la salvación y seremos salvos por su vida. 구원 또 O sea, recibimos la salvación y luego de eso tenemos la salvación y otra vez la salvación. Por eso cada uno de nosotros una y otra vez vamos a esa salvación y seguimos adelante por ello. 길목마다 하나님의 도움을 받아야 됩니다. Y nosotros constantemente decimos recibir la ayuda de Dios. 이런 하나님의 은혜가 쏟아져 나오는 Por eso, nosotros, y de verdaderamente deseamos de que todos nosotros en nuestra iglesia Somna, que la gracia de Dios pueda estar dentro de nosotros, que pueda caminar en nosotros, que nosotros tenemos que tener en cuenta esa primera gracia que Dios nos ha dado a nosotros. 교회만 다니겠습니다. 천만의 말씀. ¿Será que la Biblia dice de que uno solamente necesita recibir la gracia y ya? Sino que nos dice a nosotros que nosotros hemos recibido la gracia de Dios en cada uno de esos momentos. 자, 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가신다. 이 전에 말씀드려야겠네요. 우리가
nosotros hemos venido a este momento. 하나님의 계획을 보게 됐죠. Nosotros hemos vivido el plan de Dios. 그냥 Y Dios nos ha hecho a nosotros que nos tomará a nosotros como sus coherederos. 옮겨졌어요. Y también nosotros ya hemos hemos entrado en la gracia, en el reino de los cielos. Anteriormente estábamos en la potestad de los aires, con aquel que tenía la potestad de los aires, y ahora somos llevados al reino de los cielos, o sea, dentro de Jesús. ¿Qué es lo que significa esto? Esto es algo que ha sido profetizado en nosotros como parábola, como nos dice en Salmos 91, desde 4 a 8, que nos dice: con sus plumas te cubrirá. Está hablando sobre las alas. O sea, estamos hablando con las alas, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. 그가 막 변함이 없고 Por eso, ¿qué significa eso? Que Él que no cambia, sino que Él siempre estará junto con nosotros. 듬직한 그의 Y Él será nuestro escudo, y será como nuestro escudo y nuestra adarga. 주십니다. Y nos cuidará. No temaréis el temor nocturno. 깜짝 놀래고 O sea, en la noche también seremos, pues no vamos a temer, ni saeta que vuele de día. 화살 Está hablando sobre la flecha. 밤에는 뭐 Como digamos por la noche vamos a tener ese temor, pero por el día vamos a ser atacados. 상황이죠. Pero entonces, en medio de esta situación, ni 악성 전염 pestilencia que ande en oscuridad, ni portandad en que en medio del día destruya. 두려워할 필요가 없 No hay necesidad de temer sobre esto, 두려워할 필요가 없을 뿐 아니라 천이 sino que dice: caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no caerá. 그러니까 만인들은 다 재앙이랑 뭐 Aunque muchas personas en su alrededor puedan tener una gran dificultad y puedan caer, 그러나 이 재앙이 내게 가까이 pero no llegará a ti. 오직 너는 Ciertamente con tus ojos mirarás. 보고만 있어라. O sea, ¿qué está diciendo? Lo único que tú tienes que hacer es solamente mirar. Lo mirarás todo esto. ¿Y qué lo vas a mirar? 벌을 받고 Y verás la recompensa de los impíos. O sea, que los impíos recibirán los diferentes castigos. Lo único que tú lo único que tienes que hacer será mirar. Por eso nos está diciendo a nosotros que nosotros recibamos la gracia una y otra vez. 돕는 은혜를 En cada tiempo nosotros recibimos la gracia, como nos dice en Hebreos 4:16. Acerquemos pues confiando al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 사도들이 그러니까 주의 제자들이 Y también, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Si nosotros vemos a Pablo y a Bernabás, estas personas, ellos pues predicaban a las personas, pero ellos estaban predicando, pero entonces ellos no sabían no sabían si esto sería su última prédica. Pero ¿qué es lo que él dice? Lee, como nos dice en Hechos 13:43. 2시간, 3시간, 4시간 가르친 거 다 잊어버려도 돼. 항상 Y que les decía, y les veo que permanecéis en la gracia de Dios. Así fue como siempre ha dicho, como decía, que no olviden esto. Y también que lo dice en Pedro al escribir los diferentes libros. ¿Qué es lo que dice en 1 Pedro 5:2? Que dice que yo quiero y testificando que estáis en la verdadera gracia de Dios. ¿En cuál estáis? Que estéis firmes en esa gracia. Y también si vemos en Hebreos 12:15, que mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Miren si que ustedes han recibido la gracia o no. Miren si ustedes verdaderamente han recibido la gracia de Dios. Si ustedes no se han alejado de esa gracia. 망한다. ¿Qué es esto lo que ustedes tienen que mirar? De que cada uno de ustedes miren esto. 하고 경고합니다. Así es como está diciendo. 교회는
우리 하나님의 은혜를 충만히 Queridos hermanos, deseo que nuestra iglesia esté lleno de la gracia de Dios, que está lleno de la gracia de Dios, en el que ninguno de nosotros nos falte la gracia. Y si hay alguno que le falte la gracia, que nosotros podamos llenar esa gracia, de que por toda nuestra vida estemos llenos de la gracia de Dios, que estemos llenos y que podamos recibir una y otra vez esa gracia de Dios. 다른 은혜를 또 Y de la misma forma, la persona que recibió la gracia, que pueda dar esa gracia a otros, para que esa gracia de Dios pueda obrar en nosotros, para que nosotros 들고 없어 una y otra vez podamos recordar esa gracia. 교회는 어떻게 괴로움을 받을지라도 Y no importa cómo el mundo dando sus vueltas, y no importa cómo el mundo moleste a la iglesia, pero deseo que nuestra iglesia tenga esa gracia y esté lleno de esa gracia. 구원을 Que tengamos luego de la salvación, recibamos la salvación. 승리하는 Y que nosotros tengamos la gracia sobre gracia. Y les pido en nombre de Jesús que así sea. 여러분 Aleluya. 나왔어요. Queridos hermanos, nosotros estamos en esta tierra, pero entonces antes de morir tenemos que recibir esa gracia de Dios. Tenemos que recibir todas las gracias antes de morir. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad. Esa es la única oportunidad que nos da a nosotros. 우리 하나님은 교회를 감동하십니다. Por eso Dios, para darnos la gracia, Él conmueve a la iglesia y Él, la verdad, hace que nosotros podamos recibir esa gracia a través de la iglesia. Y les bendigo en nombre de Jesús que ustedes reciban la gracia. El Señor verdaderamente inspira y conmueve a la iglesia para poder recibir la gracia. Y les bendigo en nombre de Jesús que puedan recibir la gracia. 이렇게 다 하고 Y si ustedes nosotros vemos en Apocalipsis, también nosotros podemos ver una y otra vez pues los diferentes 이루어진다. 내가 곧 las diferentes palabras, que también lo que el Señor dice, de que Él cumplirá toda la obra. ¿Y qué fue lo que dice en Apocalipsis 22:21? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en todos vosotros. Que yo antes de que yo venga, que la gracia de Dios sea en todos vosotros. Y les bendigo en el nombre de Jesús que así sea. 보답하는 여러분 되세요. Espero que ustedes puedan pagar nuevamente esa gracia. 사시는 우리 하나님의 손 되시기를 간절히 Para que ustedes sean esas manos del Señor y puedan llevar esa gracia y puedan ser usados por Dios. 구원의 손길에 Para que cada uno de ustedes puedan depender de esa gracia que viene por nosotros. Y les doy en el nombre de Jesús que así sea. Todos de pie. 합시다. 하나님 이 Vamos a orar todos juntos en este momento para que nosotros podamos cuidar esa gracia de Dios, para que nosotros aceptemos esa gracia de Dios, que confesemos esa gracia de Dios, para que esa gracia que Dios nos ha dado a nosotros es mía y que obre dentro de nosotros y obre hasta los confines del mundo y que obre dentro de nosotros y nos dé esa gracia. Vamos a orar todos juntos.